sería la ¿Cuánto sacamos de 60? Es que no todavía lo ¿Más de 60? Pues la mayoría es menos de 60. 1, 2, 3, 4. No, esta es la mayoría. Bueno, vamos a empezar con el último tema de diabetes. Esperemos que sea la última vez que nos veamos. Vamos a ver la abordaje desde el primer nivel, ¿sí? Desde el diagnóstico, el manejo y las metas, que es lo que pues, probablemente ustedes vayan a tener contacto con el paciente, ¿verdad? Ya saben en sí que es la diabetes, esa enfermedad metabólica, ¿sí? Causada por una resistencia a la insulina o una disminución en su producción, que el resultado final viene siendo esa hiperglucemia crónica y que resultan complicaciones a diferentes órganos a nivel microvascular y diferentes órganos, riñón, ojo, corazón, etc. Sistema nervioso periférico. ¿Sí? Hay cierta predisposición genética, ¿sí? Hay un poliformismo, la parte poligenética, sobre todo en diabetes tipo 2, influencia medioambientales como es la obesidad y sobrepeso, la alimentación y diferentes factores de riesgo que pueda tener el paciente para padecer diabetes. Hay otras cosas monogenéticas, como en el mono. Hay ciertos factores que no son modificables, como el sexo, la edad, la etnia. Sí, es más frecuente en mujeres, sobre todo tipo 2. No es una enfermedad del envejecimiento, ¿sí? Porque cada vez vemos más tempranamente diabetes en niños y en adolescentes. Se habla hasta una prevalencia de hasta el 8% en la población. El año pasado fue alrededor de un 12%. Pero aún así la prevalencia se desconoce en mucha población, entonces se habla que hay una prevalencia del 18 al 20% en la población por todos esos pacientes que no desconocen. Más frecuente aquí en Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, son estados con una alta prevalencia de diabetes. ¿Sí? Durante la diabetes pues es la segunda causa de muerte durante el 2021, pues fue COVID y luego después enfermedades del corazón y luego después diabetes mellitus. Pero cada vez vamos en aumento esta tasa de mortalidad por diabetes. Y ustedes han visto diferentes clases de la fisiología de la insulina y la glucosa. La glucosa, al estar en sangre, el responsable de introducir esta glucosa en el músculo, ¿sí? Pues es la insulina, ¿sí? Que es una hormona peptídica que es secretada en los islotes de Langerhans, en las células beta, ¿sí? Del páncreas. ¿Sí? Y al estímulo de la glucosa, pues se secreta la insulina. El páncreas tiene diferentes tipos de células, ¿sí? En mayor proporción la insulina y el péptido C, que el péptido C pues, nos va a ayudar a hacer diagnóstico para diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. ¿Sí? Es una hormona igualmente que se secreta junto con la insulina, ¿sí? Lo que nos va a permitir diferenciar estos dos, realizar una diferenciación de estos dos cuadros. Y el páncreas tiene diferentes tipos de células, secreta igualmente el glucagón, que es la hormona antagonista de la insulina. Si la insulina pues, lo que hace es meter la glucosa al músculo
pues el glucagón lo que hace es sacarlo. Si la insulina lo que hace es disminuir la síntesis de producción de glucosa en el hígado, pues el glucagón es lo que hace que se aumente esa producción a partir del almacenamiento del glucógeno que tiene el hígado. Igualmente hay otras hormonas como la somatostatina, ¿sí? Que es importante en la secreción de insulina glucagón, es la que va a regular ambas hormonas y ayuda en el mantenimiento de la glucosa. Otras son hormonas como la grelina, ¿sí? Que es hormona de la saciedad. Luego hay otras hormonas que secreta el hígado en menor proporción como el polipéptido completo. La etiología ya también la han estudiado anteriormente, que hay diferentes factores ambientales, ¿sí? Y diferentes genes que predisponen al paciente a la diabetes, ¿sí? Hay diferentes genes involucrados, ¿sí? Estos son los más estudiados, no es necesario que se los aprendan, pero que un paciente tenga mayor predisposición a menor edad, ¿sí? O a mayor resistencia a la insulina es esa parte poligenética o defectos genéticos que tiene el paciente, que también van de una etnia o de una raza a otra. Hay diferentes factores de riesgo, ¿sí? Como es la edad. La mayor edad, pues mayor predisposición a la diabetes, no ser un ancestro de familia blanca, el antecedente del historial de diabetes mellitus, factores genéticos, diferentes componentes del síndrome metabólico como el aumento de la circunferencia abdominal, el aumento de la presión arterial, el aumento de los triglicéridos, los bajos niveles en plasma de HDL, niveles altos de LDL, el sobrepeso y obesidad mayor a 25, la obesidad central, ¿sí? Independiente del índice de masa corporal, el síndrome ovario poliquístico, ¿sí? Por el aumento de la resistencia a la insulina, historia o antecedentes de enfermedad cardiovascular o arteriosclerótica, una dieta alta en azúcares o alta en carnes rojas, baja en granos, baja en fibra, el tabaquismo, el sedentarismo, historial de embarazos con diabetes gestacional o productos mayores a 4 kilos, la presencia de acatosis hídrica por esa resistencia a la insulina, algunos medicamentos, el descansar poco o mucho estrés, ¿sí? Igual algunos otros factores psicosociales y económicos. Entonces, como pueden ver, son muchos factores de riesgo, ¿sí? Por eso la alta incidencia o prevalencia pues en estados o países en desarrollo. Y bueno, si le suman la carga genética en cuanto a gemelos monocigotos, pues es mayor. Hay ciertas teorías también, como el bajo peso al nacer, productos con bajo peso al nacer en un futuro van a tener esa resistencia a la insulina y en un futuro diabetes, o bien el haber nacido con un alto peso, ser un producto macrosómico, igualmente es factor para diabetes. O hay diferentes medicamentos, ¿sí? Como algunos retrovirales o esteroides, ¿sí? Más que todo de uso como son los esteroides que aumentan la resistencia a la insulina, y bueno, hay otros que disminuyen. Con esto ya hablamos de los factores de riesgo. Hay factores de riesgo que se puedan modificar, pero hay algunos que pues no hay para dónde hacerse, como es la historia familiar, la edad, la raza, el sexo, la historia de diabetes gestacional, el síndrome de ovario poliquístico. La fisiopatología
¿sí? Con la historia natural de la enfermedad inicia principalmente por esa resistencia a la insulina, ¿sí? Que tiene el cuerpo, y por compensar el páncreas esa resistencia a la insulina que tiene el paciente por los diferentes factores de riesgo que pueda tener, como sobrepeso, obesidad. El páncreas trata de compensar ¿con qué? Con el hiperinsulinismo, ¿sí? El páncreas empieza a secretar insulina para disminuir los niveles de glucosa en sangre. Y en etapas tempranas, antes del diagnóstico, que no haya síntomas, pues la glucosa se va a encontrar normal por la compensación de la insulina, ¿sí? Esos años antes del diagnóstico. Por eso es importante hacer diagnóstico, ¿sí? En los pacientes desde que inician con resistencia a la insulina, para hacer cambios en el estilo de vida y así iniciar tratamientos, ¿sí? Que disminuyan esta resistencia a la insulina. Por eso las clasificaciones de diagnóstico, ¿sí? Hay una clasificación de prediabetes, antes se también llama como resistencia a la insulina, ¿sí? O bien son pacientes que tienen resistencia a la insulina y los clasificamos como prediabéticos, ¿verdad? Son pacientes que hay que darle seguimiento, hay que hacer cambios en el estilo de vida, hay que iniciarles medicamentos para disminuir esa resistencia a la insulina. Si el paciente no hace cambios en el estilo de vida y no recibe ningún tratamiento, por más producción de insulina que tenga el páncreas, no va a contener los niveles de glucosa y el paciente va a tener hiperglicemia, ¿sí? Entonces, es una segunda etapa que va a haber hiperinsulinismo, aumento de producción de insulina en el páncreas y aumento de la glucosa. Y aquí es cuando ya empieza continúa la resistencia a la insulina y empieza el déficit de insulina, ¿sí? Se acaban las reservas de insulina. Y ya en la última etapa, ya el paciente no produce insulina, ¿sí? Y pues el paciente va a estar siempre hiperglicémico, ¿sí? Como mueren las células de los islotes. Entonces, por eso la historia de la enfermedad, muchos pacientes que estuvieron pues con hipoglucemias horarias, ¿sí? Y no llegaron a niveles normales de glucosa, ¿sí? O sea, para dejarlos en esta etapa, muchos de ellos llegan a necesitar en un futuro pues, la insulina, ¿no? Esta es toda la fisiopatología, ¿sí? Prácticamente de la diabetes mellitus. El músculo, pues vamos a tener esa resistencia a la insulina, ¿sí? Igualmente una disfunción hipotalámica o de la saciedad por la parte del hiperinsulinismo. El paciente puede llegar a caer en un déficit de la secreción de insulina. Hay una hiperproducción hepática de glucosa, porque realmente la insulina no es antagonista del glucagón. Entonces, si no hay insulina para disminuir los niveles de glucagón, pues el hígado va a estar hiperproduciendo glucosa. Hay una lipotoxicidad, ¿sí? Igualmente en los islotes del páncreas, disminución de las incretinas, ¿sí? Son de la capacidad igualmente disminuir los niveles de glucosa en sangre, aumento de la secreción de glucagón por el déficit de la secreción de insulina, el incremento de la reabsorción renal de glucosa igualmente por la insulina y las incretinas.
el diagnóstico, igualmente ya han escuchado los síntomas típicos, aunque es una enfermedad insidiosa, sí, que en etapas tempranas no da síntomas, pues el diagnóstico del cuadro clínico típico pues son las 4P, que es poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. ¿Sí? Además que puede haber a la exploración física, ¿sí? Pues lo que es la parte de la